Bueno, Bayat, hechas Patjibalabotán, un saludo en Maya Tzeltal. Te dije muy buen amanecer, saludo y reverencia y la grandeza de tu corazón. Breve saludo en Maya Tzeltal. Bueno, la situación de las lenguas indígenas de México a raíz de la salida a luz pública de la Ley General de Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas, se crea el instituto y justo en el proceso de la implementación de las políticas públicas, una primera gran acción que hizo el instituto fue justamente catalogar las lenguas indígenas. Esto daba respuesta a cuántas lenguas hay en México, dónde están, cómo están, dónde se ubican, en qué regiones, en qué estados. Entonces este estudio arrojó que en México hay 68 lenguas, 68 pueblos, y tiene 364 variantes lingüísticas, y hay 11 familias lingüísticas en México. Esto quiere decir, este estudio nos da pues a conocer que en México, aun cuando se dice que en la época de la colonia desaparecieron poco más de 144 lenguas, en América Latina México es el tercer país con mayor diversidad lingüística. Las lenguas indígenas siguen estando, digamos, relegadas al uso familiar y comunitario, pero también por un lado estamos ya viendo, justamente ya con las acciones iniciales que hicimos nosotros como INALI, cómo las lenguas indígenas van tomando presencia en el ámbito de la educación. Ha estado presente siempre, pero ahora con mayor puntualidad. En educación secundaria, por ejemplo, ya tenemos una asignatura que se llama Lengua y Cultura Indígena en educación secundaria. Se empieza a trabajar los bachilleratos interculturales, justamente con la idea de la pertinencia y presencia de las lenguas indígenas en bachilleratos interculturales. Se trabaja con las universidades interculturales, donde justamente un asunto fundamental es el trabajo y el vínculo con la comunidad y por supuesto el uso y la presencia de las lenguas y las culturas indígenas. Hay en México cerca de 16 millones de personas que se autoadscriben como indígenas. Es decir, muchos ya no lo hablan, pero se reconocen como indígenas. Probablemente hayan más de los cerca de 16 millones. Todavía seguramente hay gente que aún así, con preguntas ya más abiertas, más directas, negaron su identidad, justo otra vez por el asunto de la discriminación, la exclusión, por ser hablante de una lengua indígena, por ser de origen indígena. Hay, por supuesto, antecedentes. Antes de la creación del INALI, ya habían investigadores en la UNAM, en el Colmex, en la ENA, en la UAM, investigadores extranjeros, que ya se habían preocupado por documentar las lenguas indígenas, elaborar gramáticas, diccionarios. Sin embargo, como te decía antes, todo eso se hacía, digamos, de manera segregada, porque no había una instancia pública como lo es ahora el INALI. El INALI ahora busca ser una instancia aglutinadora de las investigaciones, justamente una instancia justamente que encabece todos esos trabajos, y por eso te decía que trabajamos con los investigadores, con las universidades. Entonces digamos que estamos haciendo ya el trabajo, pero antes había ya por supuesto trabajo. Las propias instancias de gobierno anteriores al INALI, por supuesto que hacía su trabajo. La Dirección General de Educación Indígena ya editaba libros en lenguas indígenas, ya habían avanzado con las normas de escritura en lenguas indígenas, habían avanzado con la escritura del himno nacional en lenguas indígenas. Entonces habían avances ya, y investigadores habían trabajado con documentar los sonidos de las lenguas, incluso con elaborar gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas. Entonces han habido ya, digamos, mucho trabajo, pero ahora nos estamos, por lo menos es el interés del INALI, en tanto decíamos política pública, aglutinar todos esos esfuerzos, decíamos, con los propios hablantes, con los investigadores, y conocer entonces. Pero por un lado también, en mi caso, siendo yo de origen indígena, yo mismo he vivido ese proceso de cómo es el asunto de ser discriminado y excluido por ser hablante de una lengua indígena. Esa dinámica, digamos, la he vivido yo. Pero en tanto que soy un académico lingüista, conozco el proceso de las dinámicas sociales de las lenguas indígenas. Pero bueno, por supuesto que no basta en que sea yo indígena y que sea yo lingüista para decir las lenguas indígenas así están. Si bien es cierto, hay un proceso de discriminación por ser hablante de lengua indígena, también vemos hoy a población indígena, sobre todo hoy en la juventud. En la juventud, cómo se reivindican y salen a decir, soy de origen indígena y esta es mi lengua. Entonces, no solamente hay jóvenes que empiezan a la literatura, empiezan a escribir su propia lengua, aun cuando hay lenguas que no tienen norma de escritura todavía,
empiezan a escribir su poesía, su literatura, narrativa. Tenemos jóvenes que han ganado premios a nivel nacional, a nivel latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Y estamos por implementar otro premio a nivel intercontinental. Entonces, eso están en proyecto. Por un lado, también vemos una sociedad adulta indígena que empieza a tener mayor conciencia de lo que es, de lo que se es, para no sentirse avergonzado de ser indígena. Entonces, hoy veo jóvenes, de hecho hemos trabajado mucho con la juventud indígena sobre, por ejemplo, el uso del ciberespacio, del internet, cómo estos espacios pueden ser espacios, ventanas de oportunidad para la presencia de las lenguas indígenas, y no solamente para que lo conozca, en tanto que estas son redes sociales, ya como sabemos, se mueve como red. Entonces, dar a conocer nuestra rica diversidad lingüística, nuestras particularidades de sonidos de las lenguas al mundo entero. Entonces, por un lado veo eso, pero por un lado también veo una sociedad no indígena, mayoritaria, con mayor conciencia ya de lo que implica la diversidad, que ya no se ve como desventaja, se empieza a valorar la diversidad.